Nuestro Dios es el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así es conocido nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y vamos a entender por qué el Señor nos hablaba de obtener el reposo en Cristo Jesús, obrando en autoridad para echar fuera a esos enemigos que nos hacen daño. Y el domingo hemos hablado de 6 enemigos, y aquellos que no estuvieron tienen la posibilidad de poder verlo en internet, en el blog, ya está subido allí. Pero hoy vamos a expandir un poquito más y vamos a ver acerca de la necesidad de conocer y entrar en el reposo que es Cristo mismo, nuestro Señor, y por supuesto descubrir quién es nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él se presenta así, la Escritura lo presenta así, porque esas 3 manifestaciones de su conocimiento habla de 3 atributos o 3 formas garantizadas para nosotros para saber que en Cristo estamos en reposo, que tenemos legalidad delante del Señor. Y es muy necesario conocer y es muy necesario tener paz sobre quién es nuestro Dios para poder sentir que estamos creciendo y estamos madurando. Vamos a utilizar bastante la Biblia hoy, ¿sí? Pero vamos a tratar de ir despacio para poder comprender. Diga conmigo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando decimos Dios de Abraham, es el Dios de las promesas. Cuando decimos Dios de Isaac, es el Dios del juramento. Y cuando decimos Dios de Jacob, es el Dios del cumplimiento. Por lo tanto, ese único Dios que se manifestó en promesa es el mismo que se manifestó en juramento y es el mismo que nos dio el cumplimiento. Es para que podamos tener la seguridad que ese mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, es nuestro Dios. Entonces, todo lo que Dios promete, lo juramentó. Y todo lo que lo juramentó, en Cristo lo cumplió. Amén. Salmo 105. Vamos a ir al Salmo 105. Vamos a comenzar a tomar lectura del versículo 7. Salmo 105, versículo 7. ¿Está bendecido, hermano? Amén. Bueno, y eso que no hace tanto frío hoy. Salmo 105, 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Acá aparece la palabra pacto. Y es Dios el que garantiza ese pacto. Y dice de qué manera Él desenvuelve o nos trae a nosotros luz de cómo Él ejecuta el cumplimiento de ese pacto. Versículo 9 dice: la cual concertó ¿con quién? Con Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿El padre de qué? El padre de la fe. Abraham, el padre de la fe, recibió la promesa. Quien hace la promesa es el Padre Celestial. Amén. Por eso que Él lo ratifica en Cristo, su Hijo. Por eso cuando dice Dios de Abraham, habla del Dios de la promesa,
que es el Padre. Versículo 9 dice, y de su juramento, ¿a quién? A Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. ¿Acuerda algún suceso histórico trascendental que sucedió entre Abraham y su hijo Isaac? Dios le había dicho que sacrifique a su único hijo, ¿se acuerda? Y cuando estaba allí por clavar el cuchillo a su hijo, ¿qué sucedió? Una voz de un ángel del cielo que le decía, no le hagas nada. Hay un cuadro de sustitución, dijo Abraham. En este monte Dios se proveerá de un cordero. Por eso es que en la figura de Abraham vemos la obra del Padre trayendo promesa. En la figura de Isaac vemos la persona del Hijo, que es el que aparece la palabra juramento. Y el juramento no es ninguna duda que la Escritura lo muestra como algo que se iba a cumplir porque ese pacto se había hecho una promesa juramentada. Y esto hace de que nuestro Señor Jesús sea el que manifiesta el cumplimiento de lo que el Padre había determinado que se haga. El Dios de Isaac es el juramento. Y luego dice el versículo 10, y estableció a Jacob. ¿Quién era Jacob? Hijo de Isaac. ¿Y era buen tipo Jacob? No. Su nombre es suplantador. Ese Jacob que hace referencia al momento de la conversión de aquellos que fueron llamados, que pelearon con el ángel, que fue transformados de Jacob a Israel, de engañadores y suplantadores a príncipes de Dios. Es la obra y la evidencia del Espíritu Santo cuando regenera a una persona. Entonces, cuando decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, estamos glorificando la Trinidad de nuestro Dios en acción redentora. Un Padre que promete salvar, un Hijo que ejecuta por juramento la obra de redención y el Espíritu Santo que aplica la redención transformándonos en una obra de regeneración, naciendo de nuevo, naciendo del Espíritu. ¿Entiende por qué la Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Por esa razón vamos a ver nosotros por qué aparece aquí la palabra decreto. Versículo 10, estableció a Jacob por decreto. Me gustaría que me acompañe a Hebreos capítulo 6 y vamos a ver un poquito acerca de la obra de este pacto. Hebreos capítulo 6 dice el versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿a quién dice que hizo la promesa? A Abraham. Cuando decimos Dios, estamos hablando de nuestro único Dios trino. Pero cuando vemos la palabra Dios y promesa, se está refiriendo al Padre. El Padre el que hizo la promesa. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo Dios? Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Acá vemos nosotros de que el deseo del Padre es
la bendición concretada de su pueblo escogido. Si tuviese que decirte directamente, el Padre, el Dios de Abraham, es el que determinó por deseo y voluntad soberana bendecirte. Y esa bendición está mucho más allá de lo que nosotros podemos entender con nuestra mente natural, pensando que bendición es tener salud, tener un buen día, un buen trabajo o tener una familia constituida y estable. Va mucho más allá lo que es la bendición. Y es una bendición que el Padre determinó desde la eternidad para que alcancemos nosotros un estado de gloria en la eternidad. Por lo tanto, acá vemos claramente que el propósito de Dios es bendecirte, como dice Pablo en Efesios 1:3, según nos bendijo Dios con toda bendición en los lugares celestiales. En el versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, quiere decir, para mostrarnos nosotros de que Él no cambia con lo que Él determinó, que es bendecirnos, Él interpuso, ¿qué cosa? Juramento. Entonces aparece la voluntad del Padre diciendo, quiero bendecirte, pero para que tengas la convicción, la tranquilidad, la seguridad de que en verdad voy a bendecirte, interpuso ¿qué cosa? Juramento. O sea que acá vemos al Dios de Abraham que pone la promesa y ahora aparece el Dios de Isaac que trae juramento. ¿En qué consiste el juramento? Dice la palabra de Dios, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros, su iglesia, su pueblo, ¿qué cosa? Un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos, tomarnos de la esperanza puesta en nosotros. ¿Cuál es la esperanza? Estar en la gloria con el Señor. Entonces hasta aquí vemos que el Dios de Abraham prometió, el Dios de Isaac juramentó. ¿En qué consiste ese juramento? Ese juramento se manifiesta a través de lo que se puede conocer como un acta legal, un acta notarial, ¿sí? Una promesa en sí misma no lleva ninguna garantía de cumplimiento. Yo puedo prometer algo y no cumplirlo. ¿Usted prometió algo alguna vez y no lo cumplió? Sí, ¿no es cierto? ¿Le han prometido a usted alguna vez algo y no le cumplieron? ¿Qué es más lindo? Ninguno. Pero nos duele menos cuando yo prometo y no lo cumplo. Me molesta más cuando me prometen algo y no lo cumplen. ¿Sí? Entonces, la promesa en sí misma no lleva ninguna garantía de cumplimiento. Por eso que acabamos de leer que para nosotros que somos herederos, para que tengamos un gran consuelo de esperanza de que vamos a recibir lo que Dios le ha prometido a Abraham, Él a la promesa la juramentó. Quiere decir, manifiesta ahora el carácter del Dios de Isaac. ¿Dijo o no dijo Abraham, Dios se proveerá de un cordero? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Se proveyó de un cordero, sí o no? Claro. Entonces, en Isaac, lo que se promete, se juramenta. Y estos dos elementos inmutables para que Dios no sea tenido por mentiroso, son muy fortísimos para darnos nosotros convicción. Por si alguno duda si estaremos en salvación, si seremos salvos, si estaremos en gloria o no, la palabra te está diciendo que hay dos elementos judiciales valiosos que Dios utiliza: la promesa,
Pero como cualquiera promete y no cumple, Dios dice, yo no soy como ustedes. Yo mi promesa la voy a juramentar. Cuando la promesa se juramenta, es cuando alguien dice, yo te prometo que voy a hacer esto, y la otra persona dice, no te creo. ¿No me crees? Vamos a un escribano. Y cuando firma un escrito diciendo que lo que yo he prometido ahora se hizo un documento legal, ya estamos tranquilos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entendió lo que acabo de decirle? Si alguien le promete algo a usted, esa promesa a lo mejor nunca se cumpla. Pero si alguien le promete y le dice, para que me creas, vamos ya a un escribano. Y yo voy a hacer un escrito y voy a firmarlo. ¿Usted qué dirá? ¿Va en serio la cosa o no? ¿Qué le parece? Muy bien, levante por un momento en su mano la escritura. Así de paso veo quién no tiene Biblia. ¿Ya levantó la escritura? Hay como 4 hermanos que tienen una sola Biblia ahí, ¿no? ¿Usted puede creer que Dios le está mintiendo teniendo la escritura acá en la mano? No. ¿Usted cree lo que dice acá? ¿Puede empezar a tener consuelo y esperanza y seguridad que lo que dice acá es verdad? ¿Seguro? ¿Por qué usted puede decir esto? Porque Dios no tan solo prometió, sino que lo transformó en juramento al escribirse algo que la escritura misma dice que no pasará ni una tilde ni una jota que no se cumpla. Todo va a ser cumplido. Ese es el Dios de Isaac. Pero este acto legal, judicial, una promesa juramentada que se transforma en algo escritural, se llama pacto. Se llama pacto. Capítulo 8 de Hebreos. Dice el versículo 6. Está hablando de Cristo como el mediador. Ahora, por tanto, mejor ministerio es el suyo, habla de Cristo, cuanto es mediador de ¿qué cosa? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Usted tiene un antiguo pacto y un nuevo pacto. Según la Escritura dice que el antiguo pacto fue defectuoso. No porque Dios haya hecho algo defectuoso, sino que el antiguo pacto, demostrado en la voluntad del hombre para cumplir la ley y con la incapacidad natural de cumplimiento, no pudo cumplir la ley. Nadie se salvó por el cumplimiento de la ley. Entonces dice, ese pacto no tiene validez, no es hecho perfecto porque el pueblo no pudo hacerlo. Pero no queda abolido, no queda invalidado, sino que un pacto debe cumplirse, y es entonces cuando Cristo, el Cordero de Dios, aquel Cordero que se iba a proveer en el monte para el sacrificio, aquel Dios de Isaac que trajo juramento, allí se manifiesta Cristo cumpliendo la ley y cumpliendo con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto, y dejando de lado para establecer por medio de su sangre un nuevo pacto. Y este nuevo pacto está basado con mejores promesas. Por lo tanto, dice el versículo 13,
al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El problema de la iglesia moderna es que no conoce el antiguo pacto, ni mucho menos el nuevo pacto. Simplemente pertenezco a la iglesia evangélica. Pero el alto nivel de ignorancia escritural ha llevado a que muchas personas, bajo el título de cristiano, sigan comportándose y ofendiendo y provocando al Dios de pactos. Esta noche, tomando el eslabón que nos dejó el domingo la enseñanza acerca de nuestros enemigos, es poder entender que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios que promete, el Dios que juramenta y el Dios que cumple. Hasta aquí vemos nosotros de que había un pacto y ese pacto debía ser cumplido porque había una promesa que se juramentó y se transformó en un pacto. Y ese pacto tenía que tener validez de la única manera: cuando el sacrificio del pacto era hecho. En la traducción, la palabra pacto también se traduce como la palabra testamento. Por eso usted tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que originalmente se podría decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero cuando hablamos de testamento, la Escritura nos da algo para tener en cuenta. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 15. Dice así la Escritura: así que, sigue hablando de Cristo, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿cuántos son llamados?, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué está diciendo? Que para que tenga validez ese testamento debe intervenir, ¿qué cosa? La muerte. La muerte. No pretenda cobrar la herencia del abuelo hasta que no muera, porque no es válido. Hasta que el heredero se haga efectiva de su herencia es porque la muerte activó, testificando de que es legal. Ahora quiero que preste atención usted a esto. La Escritura dice que para que ese pacto nuevo tenga validez, debe intervenir la muerte. Versículo 16. Porque donde hay testamento, ¿usted tiene un testamento o no? ¿Hay un nuevo pacto o no? ¿Hay un nuevo testamento o no? Hay un testamento. Dice, donde hay un testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Según la Escritura dice que aquella noche de la cena de Pascuas, Jesús tomó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Presta atención que la Escritura está diciendo de que Jesús es en su sangre el nuevo pacto. O sea que el testador en este caso es Cristo. Él es el que puso lo escritural, el pacto nuevo que el Padre prometió en Abraham y que en Jacob se juramentó, y era necesario que vaya la expresión de la muerte del testador, porque ¿qué dice? Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Levante su mano derecha conmigo y diga fuerte: ahora sí soy heredero. Pero no porque es ahora, sino porque ahora estamos comprendiendo que el testador murió. Si Cristo murió, ha confirmado que nosotros somos legítimos herederos de toda la herencia celestial que el Padre ha determinado. Amén.
¿Cristo murió? Claro que murió. Entonces, el Dios de Isaac, que es el Dios del juramento, se manifiesta hasta la muerte de Jesús, confirmando que el testador murió para que nosotros, los llamados a recibir la herencia, tengamos una total convicción. Pero dice el versículo 17, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué es lo que quería Satanás que hiciese Jesús cuando estaba en la cruz por boca de los que estaban incitando? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, desciende. ¿Sí o no? Porque ¿quién no hubiera querido que Cristo no muera, sino que siga hasta el año 2013 vivo con nosotros para hacer milagros, para darnos de comer, para enseñarnos? A todos nos hubiera gustado, pero si Cristo no hubiese muerto, ¿ese testamento es válido? No. No se podría confirmar la herencia de un testamento hasta que el testador no muere. Pero la Escritura dice que Cristo murió. Por lo tanto, nos dio a nosotros un amplio consuelo de que somos herederos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso el apóstol Pablo dice, lo único que quiero escuchar de ustedes es a Cristo y a este crucificado, que murió. ¿Por qué? Porque si Él no murió, no tendríamos nosotros confirmado el testamento, la herencia. Amén. Versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Digo conmigo, Cristo es mediador. ¿Qué está diciendo que Él es mediador? Era necesario que Él muera, pero no está muerto. Murió, pero no está muerto. Murió, pero resucitó. Y cuando Él resucitó, ahora es mediador. Esa palabra mediador quiere decir fiador, quiere decir intermediario. Él es nuestro sumo sacerdote puesto a favor de nosotros. Él es el que está entre el Padre y nosotros. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el fiador. Él es el mediador. Él está para interceder delante del Padre por nosotros. Juan 17. Yo no ruego por el mundo, ruego por los que tú me has dado, Padre. Él vive para interceder. Él es el que hizo efectiva nuestra herencia. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, dice la Escritura que Él es el Dios que trajo el cumplimiento. Pero cuando Cristo resucita y en la persona del Espíritu Santo aplica la herencia, aplica la bendición de la nueva vida, aplica la redención y el perdón de los pecados. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros cuando recibimos el perdón? Cuando recibimos, la fe para creer, cuando recibimos el arrepentimiento para vida, cuando recibimos la nueva vida, transformados, regenerados, cuando recibimos la bendición de ser creado nueva criatura, cuando recibimos los dones espirituales, cuando recibimos adopción como hijos, cuando estamos en familia, ya estamos empezando a vivir herencia. ¿Lo entiende? Por lo tanto, cuando una persona que era impía, pecadora, sin esperanza, en estado de muerte espiritual, en estado de condenación, es transformada por el Señor y es nacido nueva criatura, allí se manifiesta el Dios de Jacob. ¿Qué es Jacob? Cambio, conversión, transformación. De Jacob
a Israel. Por eso nosotros somos la verdadera Israel, los verdaderos convertidos del Señor. Cuando se hace efectiva la herencia de Cristo en nosotros, que empezamos a participar de la naturaleza divina de Cristo, cuando empezamos a tener victoria sobre la carne, cuando empezamos a sentir una nueva vida, es porque la herencia se está aplicando. ¿Usted puede notar que ha cambiado desde que Cristo vino a su vida? ¿Seguro? Claro que sí. La religión no cambia a nadie. La relación sí cambia. Hay una relación de vida con Cristo Jesús. ¿Hemos entendido por qué es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios de promesa, Dios de juramento y Dios de cumplimiento. Si nosotros hemos alcanzado la salvación por medio del testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas, usted ha conocido al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Amén. Volvamos al Salmo 105. Diga conmigo, pero, ¿se acuerdan cuando el domingo hablábamos y aprendíamos de que Dios nos hizo introducir en la tierra prometida? Pero dice la Escritura, yo he dejado a estos enemigos para probarte. Y que batallamos todos los días con estos enemigos de la carne, batallamos siempre con esos enemigos. La orden era, cuando entres a tomar posesión, echa fuera, destrúyelos, mátalos a estos enemigos. Pero ¿qué hizo el pueblo? Los dejó. Se emparentaron. Hicieron alianzas, hicieron contratos y el mal comenzó a venir. Y claramente hemos leído que decía, Dios dijo, por cuanto no lo sacaste, yo tampoco lo saco. Vas a tener que, hasta que muera, aprender a batallar contra ellos. Terrible, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Identificar esos enemigos, batallar contra ellos y eliminar de nuestras vidas. Como Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Dejen de hacer lo que hacían antes cuando eran impíos. Renueven el espíritu de su mente. La palabra es muy clara. Anden en el espíritu y ya no den más lugar a los deseos de la carne. Muy bien. En el Salmo 105 hemos visto que dice que es Dios el que se acordó de su pacto, el cual concertó con Abraham, juramentó con Isaac y estableció con Jacob por decreto. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Dios hizo su parte, ya nos dio libertad, ya nos hizo nueva criatura. Ahora es nuestra tarea de utilizar autoridad para que no tengamos un cambio de actitud. Pero voy a llevarlo ahora al Salmo 106. ¿Qué título tiene allí ese salmo? La rebeldía de Israel. No dice de Jacob, porque ya es convertido, ya es Israel. ¿Sí? Podríamos nosotros decir la rebeldía de los hijos de Dios, la rebeldía de la iglesia, la rebeldía de los creyentes. ¿Por qué rebeldía? Si a usted le gusta subrayar la Biblia, vamos a subrayar algunos versículos de rebeldía, porque son los que mayormente los vemos en nuestras vidas, para que identifiquemos cosas que no tienen que estar, para que aniquilemos en nosotros esas actitudes del enemigo por medio de ¿qué? Del consejo de Jesús, que dijo, niégate. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo hago para matar a un enemigo en mí? No le des lugar a tu carne. Listo. ¿Qué hago cuando yo estoy no dándole lugar a la carne? Estoy crucificando mi carne, impidiendo que viva. Amén. Salmo 106 habla de la rebeldía, pero vamos a ir principalmente al versículo 8. Esto es como un resumen, un historial que hace el salmista para mostrar que el favor de Dios estuvo, pero a pesar del favor de Dios, la rebeldía del pueblo se manifestó. Dice el versículo 8, pero Él los salvó por amor de su nombre
para hacer notorio su poder, dice la Escritura que por amor de su nombre, Él los salvó. Versículo 10. ¿Los salvó de qué cosa? De mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. El lunes les enseñaba a los hermanos acerca del llamamiento eficaz, a los varones. Y usted note que la Escritura, el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo. No dice que yo salí voluntariamente porque quise, sino que fui trasladado. Y ese llamamiento eficaz lleva implícito el traslado, porque cuando el Padre me escogió, yo estaba en Cristo. Por lo tanto, para que yo haya salido del reino de las tinieblas a su luz admirable, he sido trasladado. Y el vehículo es Cristo. Cristo vino a este mundo, entró a los lugares de tinieblas. ¿Por qué? Porque yo estaba en tinieblas y en Cristo nosotros hemos sido trasladados. Hemos salido de la esclavitud, hemos salido del pecado, hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Y por eso nosotros estamos para anunciar las virtudes de Él. Amén. Pero acá dice que Él nos salvó, nos rescató, hemos salido porque Cristo nos liberó. Ahora dice el versículo 13. Bien pronto se olvidaron de sus obras. ¿Se ha dado cuenta que por naturaleza todos nosotros recordamos más los momentos malos que las cosas lindas? ¿Se ha dado cuenta o no? Por naturaleza. Uno puede vivir tiempos preciosos, años preciosos de comunión como iglesia. Pero un conflicto que tenemos entre nosotros, hermanos, se olvida de todo eso y se va ofendido para siempre. ¿Por qué? ¿Valió más un solo problema que todos los años de bendición que hemos vivido? Sí, por naturaleza sucede esto. Tan pronto te has olvidado. Ese es un principal problema que debemos tenerlos bien en cuenta. ¿Por qué se cree que Dios nos manda? Porque es una orden que guardemos en unidad el vínculo de la paz por el Espíritu, que estemos unidos. Entonces dice, bien pronto se olvidaron de sus obras. Subraye, bien pronto se olvidaron de sus obras. Inmediatamente dice, no esperaron su consejo. Acá empezamos a ver el problema de por qué estamos como estamos muchas veces. Nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros, inmediatamente no esperamos su consejo. ¿Qué más dice el versículo 14? Se entregaron a un deseo desordenado. ¿Cuál es el principal problema? Entregarse a deseos desordenados. Dios no tiene nunca nada desordenado, Él es un Dios de orden, por lo tanto está hablando de la carne. Cuando alguien vive la carne, se está entregando a los deseos desordenados. Por lo tanto, dice el versículo 14, tentaron a Dios. ¿Lo ven? Versículo 16, tuvieron envidia de Moisés. Cuando ya estas actitudes empiezan a manifestarse en el corazón de un pueblo rebelde, todas estas cosas están mostrando un serio problema de rebeldía. Envidia del liderazgo, envidia de lo que están al servicio, manifiesta esto. Versículo 19. Hicieron becerro en Horeb. ¿Qué quiere decir? Crearon el Dios a su manera. Yo sé que acá si le traigo un becerro de oro, ustedes no se van a poner a adorarlo. Ustedes van a decir, yo adoro a Dios. Pero ¿qué garantía tiene que el Dios que usted adora no sea un becerro? Que lo ha creado usted, que lo ha hecho usted. Ese es el Dios que usted puede hacer lo que quiere y total, Él no hace nada. Ese es el Dios que usted puede utilizar su ley como quiere. Total, Dios es bueno. Ese es el Dios que recibe cualquier tipo de adoración y mucho más si te gusta a vos. Ese Dios es un Dios compinche. Probablemente ese Dios que vos decís que adorás es un becerro y no el Dios verdadero. Nunca
vamos a conocer la legalidad de Dios hasta que no conozcamos las leyes. Nunca vamos a conocer por qué Dios te dice no ames al mundo. Nunca vamos a entender por qué Dios te dice que no hagas idolatría hasta que no conozcas el celo de Dios. Dios es un Dios celoso, te cela porque te ama. ¿Lo entiendes? Nunca vas a entender lo que es la verdadera adoración hasta que no lo hagas en espíritu y en verdad. Por esa razón es que muchos dicen que adoran a Dios, pero se hicieron un becerro. El Dios a tu manera. Vienen cuando quieren, ofrendan como quieren, alaban como quieren, se reúnen con los hermanos como quieren, viven como quieren, pero yo soy hijo de Dios. Perdón, ¿es Dios o es tu becerro? Versículo 20. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Te está diciendo, dejaron lo celestial por lo terrenal. Dejaron lo glorioso por lo temporal. Así hay muchas personas. Eso se llama rebeldía. Por eso los enemigos hacen lo que quieren en tu vida. Versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación. ¿No se dan cuenta de dónde el Señor te salvó? ¿No se das cuenta lo que Él hizo por ti? ¿Por qué tienes tan en poco tu salvación? ¿Por qué te entregas tanto a vivir como quieres, olvidando al Dios de tu salvación? Versículo 21 dice esto claramente. Versículo 24 dice, aborrecieron la tierra deseable. ¿Sabe qué significa esto? Cristo no les satisface mucho. Cristo es nuestra ciudad deseada, nuestra tierra deseada. Pero ¿cuántos cristianos dicen, sí, está bien, pero yo necesito algo del mundo? Allí está. No aceptaron a Cristo como que el deleite de tu vida. No te sacia Cristo. Por eso es que buscas llenarte con otras cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿De qué habla? De cosas que te ofrece el mundo. Apetitos de la carne. Los ojos nunca sacian de ver y los oídos de oír. Los deseos de los ojos siempre queremos ver. Yo creo que este siglo es el que más acentúa este versículo. Por internet, los ojos nunca se sacian de ver. ¿Sabía usted esto? Gente que pierde horas enteras, valiosas, que jamás se vuelven a recuperar por estar horas en internet. Porque los ojos nunca se sacian de ver. ¿Se has dado cuenta de eso? ¿Sí o no? ¿Y la vanagloria de la vida? Hay alguien que le gusta mucho que lo adulen, que lo aplaudan, que lo tengan en cuenta, que digan qué grande que sos. Ese es tu ego, ese es tu yo. Y lo que dice Cristo con tu ego y con tu yo dice, a mí no me sirve, crucifícalo. Lo más difícil para un hijo de Dios no es hacer otras cosas que nos dice la Biblia, sino negarte a ti mismo. Lo más difícil que tiene un hijo de Dios es crucificar tu carne. Lo que más te cuesta es decirle no a tus apetitos. Ahí está. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? Cuando tu carne quiere algo y el Señor te dice no. ¿Lo están viendo? Versículo 25. Murmuraron en sus casas. Murmuraron en sus casas. Fíjense ustedes, vuelve otra vez a mostrar algo que desnuda el corazón de muchos o de una congregación. ¿Qué te está diciendo la palabra? ¿Dónde es donde se desarrollan más los chismes y las murmuraciones? En la propia casa. Murmuraron en sus tiendas. ¿Cree que eso es algo que Dios lo pasa por alto y no lo tiene en cuenta? No, si dice la Escritura es porque Dios lo ve y Dios lo denuncia y no lo tolera.
Eso también es rebeldía. Hermanos, si usted tiene algo contra alguien, deje su ofrenda a un costado y arregle cuenta con su hermano. Eso dice la Escritura. Pero ¿qué es más fácil? En vez de hacer eso, voy a mi casa y murmuro. Y hablo mal de otro. Y ensucia a otro. Es lo más fácil. Aparte es lindo. ¿O no es lindo, hermano? Está apagada la cámara entre nosotros. ¿Es lindo o no es lindo para nuestra carne chismear un poquito? Murmurar de otros, ¿sí o no? A nuestra carne le gusta eso. Ustedes verán que todas estas cosas son las que Dios denuncia porque Él no las tolera, pero sin embargo para nuestra naturaleza es hermoso. ¿O no es lindo disfrutar de la vida? ¿O no es lindo hacer un becerro que sea nuestro Dios, el Dios que nosotros queremos? Nunca una tentación va a ser desagradable para la carne. Jamás. Jamás. Siempre la tentación se hace fuerte cuando hay algo que a usted le gusta. Por esa razón, nunca el hombre natural puede agradar a Dios. Murmuraron en sus casas. Esto también es rebeldía. Versículo 28 dice, se unieron a sí mismo a Baal peor. ¿Cómo va? Peor. Baal es Señor. Eso significa Baal, Señor. El Señor peor. Se unieron. Comieron los sacrificios de los muertos. ¿Qué quiere decir? Consumen cosas que no son santas para Dios. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué lees? ¿Qué consumes? ¿Qué amistades tienes? ¿Con quién frecuentas? Si no proviene de Dios, si no proviene del Señor, es inmundo. Es algo muerto. Usted dirá, entonces no se puede hacer nada. Hermano, se puede hacer todo, pero que sea agradable a Dios. Porque si usted dice, entonces no puedo hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y lo siente, usted nunca ha sido convertido. Usted sigue siendo de esa naturaleza. El que ha sido transformado ve de otra manera y empieza a rechazar esas cosas y empieza a buscar lo bueno y lo agradable que proviene del Señor. Versículo 29. ¿Cuál es la consecuencia de hacer todo esto? Provocaron la ira de Dios, ¿con qué? Con sus obras. ¿Por qué dice obras? Porque son pensamientos que lo ejecutan. Lo hacen. ¿Se dan cuenta? Versículo 32. También le irritaron en las aguas de Meriba. ¿Se acuerda usted lo que pasó allí en el desierto, no? ¿Pero qué produce esto? Irritación. Irritamos a Dios con nuestras actitudes. Versículo 34. Aquí está la médula. Aquí está el problema. ¿Por qué es que este pueblo tiene esa característica? Porque no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes, ¿qué hicieron? En vez de destruirlos, se mezclaron con las naciones. ¿Qué más? Aprendieron sus obras. ¿Qué más hicieron? Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Paremos un poco, pongamos stop, retrocedamos a la película. Comenzamos diciendo que el Dios de Abraham dijo, el desierto te bendeciré. Dios siempre planificó bendecirte. Dios hizo todo para bendecirte. Te prometió, juramentó y en Cristo lo cumplió. Él lo hizo. ¿Y por qué estoy así, Señor? Por tu corazón rebelde. Así que no le pidas a Dios que haga algo cuando Él ya lo hizo todo. Más bien corrígete de todas estas cosas que te estoy haciendo que subrayes. Corrígete. Sáciate en Cristo. No murmures, no tengas envidia. No aprendas
de los paganos, no aprendas de los idólatras. No busques satisfacerte en cosas del mundo. Por lo contrario, destruye esos enemigos en ti. Porque esto es el motivo de tu ruina. El mundo está en crisis. Y nunca jamás va a salir de la crisis, porque lo único que viene es el fin. Pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas como las águilas. Volarán en altura. Correrán y no se desmayarán ni se fatigarán, dice la palabra. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios se propuso bendecirnos. Porque Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El pecado de algunos hermanos de rebeldía que hacen todas estas cosas no tan solo se contenta en hacerlo ellos, sino que el versículo 37 dice que involucran también a sus hijos. ¿Y qué dice? Sacrificaron a sus hijos y sus hijas. ¿A quiénes? A los demonios. Detrás de cada acto de rebeldía se sacian los demonios. Lo repito. Detrás de cada acto de rebeldía se satisfacen los demonios. ¿Entendió? No contamine más su casa. Si el propósito de Dios es bendecirte, no sacrifique a sus hijos. ¿Sacrificio en qué consiste? En tomar una víctima inocente y consagrarla, entregarla en ofrenda a alguien a quien yo admiro, adoro y reverencio. ¿Saben, hermanos? Usted está entregando a sus propios hijos por culpa del egoísmo de su carne. Una generación sana es una generación temerosa a Dios. Es una generación que ama a Dios y que como padres demuestran que primero es Cristo y amar y obedecer su palabra, porque Cristo murió y confirmó la herencia para nosotros. Hay una legalidad que nos ampara y nos bendice. Yo te animo a que puedas mirar como hijo a tu papá. Si tu papá es cristiano, aprende de él. Quiero que le digas a tu papá: necesito aprender de vos, para que tu papá y tu mamá se sientan obligados a vivir correctamente. Si los padres viven correctamente, están enseñando con su vida correctamente a sus hijos a amar a Dios. Por esa razón, hermanos míos, Dios no es responsable de nuestra ruina, sino nuestra propia rebeldía nos lleva a hacer cosas que hasta nuestros hijos pagan las consecuencias. Esto es un cuadro de dolor y de desgarro cuando vemos la naturaleza cómo se revela. Dice el versículo 38, derramaron la sangre de inocente. ¿Cuántas personas son perjudicadas por nuestras locuras de rebeldía? La sangre de sus hijos y sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Ven que aparece placer? Un placer de la carne. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones. El domingo decíamos que Dios fortalecía incluso a los enemigos cuando nosotros hacíamos lo contrario al Señor. Y se enseñorearon de ellos que les aborrecía.
¿Cuál fue la actitud de los enemigos de un pueblo rebelde sobre un pueblo rebelde? Dice, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados bajo su mano. ¿Cuántos cristianos están en estado de pródigos? El Padre esperando que regrese, pero sin embargo ellos en estado de pródigos, malgastando su vida, pensando en el deleite y el deseo temporal de disfrutar de la vida, están en opresión. Cristianos con miedos, con fobias, con depresiones, con angustias, con una sensación de falta de paz, que ven todo oscuro, que lo único que viene son recuerdos viejos que deberían estar crucificados, recuerdos de dolor, de frustración, de fracaso, de rechazo. Y eso no se va con sanidad interior como algunos enseñan. Eso se va con un quebrantamiento delante del único Dios poderoso y soberano que puede liberarte. Pero para eso yo debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz, reconocer que he pecado contra el Señor. ¿Cuántos cristianos están oprimidos? ¿Cuántos cristianos están escuchando mensajeros que creen que son de Dios, pero son mensajeros de Satanás, que les siguen enseñando herejías y les siguen llenando sus oídos de fábulas y mentiras encubiertas? ¿Cuántos cristianos siguen creyendo que están yendo a salvación y van por el camino ancho que los lleva a la perdición? ¿Cuántas personas están extraviadas? ¿Cómo termina esto? Dios determinó bendecirte. Por eso prometió, juramentó y en Cristo lo cumplió. ¿Cuál es la actitud que debes tener? Dice que nuestro Dios no estaba ajeno al sufrimiento de su pueblo. Dice el versículo 44. Con todo lo que hicieron, con todo lo que se rebelaron, Él miraba cuando estaban en angustias. Uno de los problemas es pensar que Dios no me tiene en cuenta. Uno de los grandes errores es pensar que Dios no me ve o no me escucha. Pero dice que Él siempre te estaba mirando cuando estabas en angustia. Siempre. Y oía su clamor. Escucha tu clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos. ¿Qué pacto? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Hizo frenar a aquel opresor porque Dios tuvo misericordia. Puso ese paño frío a la situación. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento ya estaba por llegar. Iba a venir el clamor. Y dice el versículo 47. Ahí está el clamor. Ese es el clamor de aquellos que Dios le habla para que cambie. Sálvame. Sálvanos, Señor. Ese es el clamor. Sálvanos, Jehová Dios nuestro. Y recógenos de nuestras naciones. ¿Cuál es el propósito? Para que te alabemos. Para que alabemos tu santo nombre. Para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén y aleluya. El propósito de Dios se va a cumplir. ¿Identificaste en estos días a tus enemigos? ¿Pudiste ver? ¿Te diste cuenta que todo el tiempo estamos batallando contra la carne?
¿Cuántas personas se la pasan reprendiendo demonios, atando al diablo, echándolo fuera, de acá para allá, al abismo, para abajo, para arriba? Te ato, te prendo, te apago. Es tu vida. Es en tu carne. Dentro tuyo hay una gran batalla diaria, encarnizada. Pero debes vencer con la fe que vence al mundo, que Él te ha dado. Golpe de espada es la alabanza que penetra en el reino de las tinieblas. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él se propuso por decreto salvarte y glorificarte, y lo hará. Pero ¿por qué vas a estar en este estado, iglesia? Cuando deberías obedecer. Y cada una de las cosas que muestra el Salmo 106 de rebeldía, subráyala y examínate. Y si eso se manifiesta en ti, échalo fuera. ¿Cómo lo haces? Clamando al Señor. Sácame, Señor. Libérame, Señor. Amén. Una iglesia sana es una iglesia que se siente libre del pecado, pero esclavo de Jesucristo. Es la mejor manera de sentirnos en libertad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Tu obra es perfecta. Tus planes son perfectos. El nacimiento de Cristo en la tierra fue perfecto. Su vida en la tierra fue perfecta. Su padecimiento, su sufrimiento, su calvario y su muerte fue perfecta, Señor. Su resurrección y la impartición de su Espíritu y su ascenso a los cielos fue perfecto, Señor. Su plan de vuelta y regreso a esta tierra para traernos a nosotros la esperanza de un cielo nuevo y tierra nueva que tú nos vienes a buscar es perfecto, Señor. Tu obra de eternidad a eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, es perfecto, Señor. Somos nosotros los que debemos reconocer que aún estamos en esa gran batalla. Nada podemos pedirte a ti porque tú lo hiciste todo en Cristo Jesús y nos diste herencia. Ya somos herederos. Ya tenemos confirmada esa herencia al morir Cristo el testador en la cruz del Calvario. Por eso, Padre, tú esperas que nuestra vida sea sometida a tu voluntad y que con obediencia podamos cultivar una vida de hijos obedientes que crecen bajo la luz de tu palabra. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia. Bendigo a mis hermanos, a los que están acá y a los que ven estos videos. Y que el temor de tu santa reverencia y tu santidad y la gloria misma tuya se apodere de nuestro ser. Porque sin ti nada podemos hacer. Te doy a ti la gloria y la honra y la alabanza. Y Señor, bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amados, Dios le bendice.